Hola, ¿cómo estás? Estás en la revista de Terras en Terraza Espacio Pons. Feliz año 2023. En esta ocasión vamos a darte un regalo especial, un regalo de salud también. Vamos a hablar de las flores de Bach. ¿Qué son las flores de Bach? Hablo con un médico homeópata que nos va a explicar lo que son las flores de Bach. Por favor, dale un like si te gusta, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Primera entrevista con el doctor Edgar Armando Bermúdez García, que es médico general y especialista en medicina homeopática. Y tú ejerces como médico homeópata. Sí, es la línea que manejo, pero siempre he estado trabajando la parte alternativa, la parte holística. Y la homeopatía ha sido una parte muy importante de mi carrera, de mi formación. Por ejemplo, quiero hablar de algo que a la gente le interesa bastante y que me lo han pedido, que tú eres especialista en las flores de Bach. Sí. Del doctor Edgar Bach. Edgar Bach, sí. Pero hablamos de algo que muy poca gente sabe. Por ejemplo, háblame genéricamente de las flores de Bach y luego de lo que tú conoces profundamente, que es las flores del Mediterráneo. Correcto. Que son mucho más, o sea, que te pueden aportar, digamos... Un plus. Un plus, exactamente. Correcto. Pues entonces... Las flores de Bach, podríamos hablar mucho de ello, pero voy a buscar ser muy concretos, ¿sí? Que tengan cosas muy concretas. Se llaman flores de Bach al sistema floral descubierto por el doctor Edward Bach. El doctor Edward Bach fue médico general y fue médico homeópata inglés, que su labor la desarrolló en Inglaterra, trabajando con pacientes, pero él tenía la visión de trabajar, de ayudar a la gente en una forma suave, sutil y sin sufrimiento. Él no estaba de acuerdo, por ejemplo, en las inyecciones o en las vacunas, ¿sí? Que todavía no había el auge que hay ahora. Él quería que el tratamiento fuera suave y se encontró con Hahnemann. Él empezó a trabajar, a desarrollar su labor y se encuentra con Hahnemann, estudia homeopatía y se vuelve homeópata. Entonces tiene muy buen resultado con sus tratamientos, pero había nosodes, había cosas inyectadas y él no encontraba lo que buscaba. Él decía, la homeopatía es muy buena, pero es complicada. O sea, una persona no la puede aplicar él mismo, tiene que ir con un médico. Y él buscaba algo que el paciente pudiera tomar él mismo, de una manera sencilla, que no hubiera efectos negativos. Y se pone a buscar y encuentra las famosas flores de Bach. Él enfermó gravemente, tenía un problema abdominal, un tumor, que cuando a él lo revisan, intentan operarle, lo dan por desahuciado, le dicen que ya no tenía remedio. Entonces él dice, bueno, me voy a dedicar a buscar lo que estoy haciendo de la curación. Y se va al bosque, ¿sí? En Inglaterra, se va al bosque y empieza a dar paseos por el bosque, y en uno de sus paseos con plantas que él encontró, toca una planta y empieza a tener una sensación de tristeza cuando la tocó. Él dijo, ¿por qué me siento triste? Y entonces él empieza a tener una interacción ahí con la naturaleza y dice, ¿será que esta flor me está diciendo que yo estoy sintiendo la tristeza? ¿Será que puede curar la tristeza? Y entonces empieza a hacer observaciones con las plantas, a sentir. Esa es una parte que cuesta trabajo en la medicina alopática, porque dicen, ¿cómo es posible que pueda hacer eso? Pues es la sensibilidad, o sea, tiene que ver con el sentir, con el abrirse, la apertura a recibir información de la naturaleza. De la naturaleza. Sí. Entonces, él empieza observaciones y desarrolla sus flores, 38 remedios florales, más un remedio de rescate. Y él no murió, como lo habían predicho, sino él se curó. Después de un tiempo de estar trabajando en esto, sanó. Y entonces él dijo, bueno, qué interesante, porque yo en lugar de morir, al estar contento haciendo algo que me gustaba, cambiar el estado anímico, pues se disolvió el tumor que tenía. Y curó. ¿Ah, sí? Sí, se curó. Y la curación fue lenta, porque digamos que la medicina homeopática es un poco más, no es, digamos que vemos los resultados tan de repente como la alopática, ¿o sí? Bueno, tan no, prontamente. Es un error, es una equivocación. Es una equivocación. Es una equivocación. ¿Por qué? Porque la homeopatía es muy potente, es muy poderosa, pero lo difícil de la homeopatía radica en encontrar el remedio, que es lo difícil. Ejemplo,
Una persona tiene un dolor de garganta. En la medicina convencional, farmacológica, es muy fácil. Te duele, veo tu garganta y no pregunto más. ¿Tuviste fiebre? ¿Que te duele? Listo, ya sé lo que te voy a dar. O sea, ya sé que es un antibiótico, un analgésico, antiinflamatorio. Si tienes fiebre, antipirético, básicamente, ¿sí? Y te va a curar, a menos que haya una resistencia bacteriana. Y si pasan 2 o 3 días no se cura, cambio el antibiótico. O sea, se va a curar porque se va a curar. O sea, eso invariablemente, ¿no? A menos que fuera una cuestión desafortunada donde hubiera una resistencia bacteriana y que se complicara hacia abajo, hacia pulmones, alguna cosa así, pero de lo contrario no. En cambio con la homeopatía, en la homeopatía si alguien me pregunta, doctor Bermúdez, ¿qué me tomo para el dolor de garganta? Es que me duele la garganta, la tengo irritada, ¿qué me tomo de homeopatía? Y yo digo, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes si usted es homeópata? Sí, pero si tú te sientas aquí a platicar conmigo, me dejas revisarte y platicamos, puedo encontrarlo. Y yo le pregunto, a ver, este dolor de garganta, ¿por qué te dio? Ah, es que anoche salí de mi casa sin suéter y sentí frío. Entonces ya es un factor. Correcto. ¿Qué más? ¿Por dónde empezó el dolor? Ah, por el lado derecho. Ah, el lado derecho. Correcto. ¿Tuviste fiebre? Sí, una fiebre. ¿Y cómo era tu fiebre? La cabeza muy caliente, manos y pies fríos. Y me punzaba aquí, sentía súper caliente y me punzaba aquí. Correcto. Muy bien, ahora, ¿te duele la garganta en qué momento? Cuando paso saliva. Correcto. ¿De qué lado? Derecho. Muy bien, yo digo, perfecto, te doy belladona. Y le doy belladona y ese paciente en un lapso de entre 2 y 4 horas tiene un 90% de mejoría. Y al día siguiente está curado, a diferencia de un antibiótico. Y no es un antibiótico, sino es... digamos que no tiene las repercusiones secundarias que tienen, digamos, los antibióticos o cualquier tipo de medicamento alópata, ¿no? Efecto negativo, efecto secundario no lo hay. Y además una cosa interesante, se cura en un rato, de un día para otro, se cura y no hay resistencia bacteriana porque no es un antibiótico, sino lo que hace es estimular receptores en el cuerpo que despiertan la respuesta curativa del sistema inmune y elimina el microbio. ¿Sí? Es rápida, o sea, sí es rápida la homeopatía, pero el detalle está en que el problema está en que muchas personas dicen, bueno, es que yo me tomé belladona porque a mi hermano le dieron belladona para la garganta y yo me la tomé y a mí no me hizo nada. Porque tu caso no era de belladona, tu caso era de la chesis, porque no te dolía el lado derecho, te dolía el lado izquierdo, ¿sí? O era el centro, y no fue por frío, fue por un coraje que hiciste, o fue porque te comiste una paleta. O sea, son diferentes factores, hay que integrar eso y ahí es donde está la dificultad, donde médicamente como que no quieren la rapidez, ¿no? No, pues es que rápido, porque tengo que ver al paciente 5 minutos. En la consulta homeopática te puede tardar un poco más, pero es certera, muy segura. Entonces, por eso digo, no es lenta. Y ahora, por ejemplo, volviendo a las flores de Bach, me decías que Bach realizado 38 remedios. 38. Y uno más, ¿no? Pero por ejemplo, remedio de rescate. Remedio de rescate. Pero me habías comentado que también hay las flores del Mediterráneo. Correcto. Siguiendo entonces, perdón, adelante. Sí, por ejemplo, las flores de Bach y las flores del Mediterráneo, ¿y qué más flores? ¿O todas las flores pueden llegar a curarnos? Todas, porque hay varios sistemas. Entonces, bueno, volvemos a la parte, para seguir una línea, sí, a la parte de Bach. Entonces Bach desarrolla sus remedios, sus 38 remedios, llevaba 37. Cuando él ya se siente agotado, cuestiones de la vida, ¿no? Que él ya se sentía no enfermo, sino ya más bien como que su energía había bajado. Entonces él pensaba que no iba a durar mucho. Y llegaban sus discípulos a visitarlo y él sentía como le daban un bajón en su estado general. Y él decía, ¿qué pasa aquí? Y entonces al observar, al empezar a investigar esto, se da cuenta que la preocupación de sus seres queridos por su salud a él le afectaba. Y él dijo, mi trabajo no está completo, necesito algo que tomen las personas para que no se preocupen. Que lo tome el enfermo, sí, pero las personas que llegan, que no se preocupen, porque esa preocupación le afecta al enfermo. Entonces encontró un remedio, ¿sí? Un remedio para ello, de sus esencias, y cuando lo encontró dijo, ahora sí, mi trabajo está completo. Entonces él después muere, deja su trabajo. Y entonces, ¿para qué sirven las flores de Bach? Las flores de Bach sirven para situaciones emocionales, no físicas.
Si alguien dice, un dolor de cabeza, ¿qué flor de Bach me tomo? No lo hay, porque trabajan con la emoción. Si me dicen, un dolor de cabeza que me dio por un coraje muy grande que hice, ¿correcto? Entonces, ¿qué sentiste? Mucho coraje. Entonces, acebo, por ejemplo, que es una flor muy difundida y que es, tal vez para mí, desde mi punto de vista, la más importante del sistema, porque es la flor del enojo, la flor de los celos, sobre todo la flor del amor. Y Bach dijo que había que tomarla cada cierto tiempo para ir drenando ese enojo que todos guardamos en la sociedad moderna. Y las flores del Mediterráneo, estamos hablando que están localizadas en, digamos, España. La cuenca del Mediterráneo, es correcto, y algunas mexicanas y algunas argentinas. Entonces, ¿cómo surge? Bach desarrolla su sistema y se empiezan a utilizar las flores en Europa. En México, por ahí de los 70s es cuando se empiezan a utilizar, porque la OMS dijo, pues no sabemos cómo funcionan, pero bueno, es algo que ayuda. Pero funciona. Funciona. Dicen, pues es una terapia que puede ayudar a los pacientes, a las personas. Correcto. Entonces, de los 70s hacia los 90s se empieza a utilizar Bach en una forma un tanto esporádica. Después ya empieza a crecer un poco más, o sea, el conocimiento mayor. Porque además pues son importadas, ¿no? Y eran caras. Es una terapia que traerla acá era difícil por la importación y los costos. Pero bueno, vino desarrollándose y en los 90 se desarrolla el sistema de flores del Mediterráneo. Las flores del Mediterráneo la desarrollan 3 personas, Pedro López Clemente, Bárbara Spech y Simha Mochón, mexicana, ¿sí? 2 mujeres y un hombre. El español Pedro López Clemente es muy famoso porque él ha desarrollado mucho lo de las flores, tiene un trabajo muy grande de desarrollo de las flores, de intuición y de muchas cosas hablando de la parte energética. Aparecen en el 70 y en los 90 y después de un tiempo de las flores del Mediterráneo, que son un sistema de 60 flores, Bach tiene 38, Mediterráneo tiene 60, para todo lo que quieras emocional, pero tienen un plus, porque trabajan en lo físico y en lo mental. Pero después aparecen las llamadas flores, las flores áureas, esencias áureas. Y las esencias áureas son como la joya de la corona, porque son 3 sistemas, son flores del alba, damas áureas y rosas de Percival. Cada una de ellas tiene 11 esencias. Las flores del alba sirven para problemas físicos. Con esas 11 esencias, en lugar de las 39 de Bach o las 60 de Mediterráneo, con esas 11 cubres cualquier problema que el paciente tenga. Pero luego vienen las damas áureas. Las damas trabajan sobre los defectos del pensamiento, sobre la codicia, sobre el egoísmo, sobre cosas, el odio, ¿sí? Todo lo que son defectos de pensamiento, los llamados en la religión pecados capitales, que no son los pecados mortales, sino son pecados capitales, viene capitis, cabeza, defectos de pensamiento, o sea, estás pensando mal, estás enfocando mal las cosas. Erróneamente. Esas flores te ayudan a centrarte, a darte cuenta de que estás cometiendo el error de pensar en una forma equivocada. Y luego las rosas de Percival. Las rosas de Percival son para el corazón, ¿sí? Trabajan sobre las emociones, sobre el corazón, y son muy interesantes también porque trabajan sobre el pasado, limpiar el pasado, sobre el presente y sobre la parte del futuro, qué es lo que voy a hacer. Pero las 3, sobre todo damas y rosas, trabajan de una forma profunda para limpiar las memorias celulares ancestrales. Tú puedes traer un miedo desde pequeño, un miedo a algo que nunca te pasó nada, y resulta que cuando investigan árbol genealógico, uno de tus ancestros tuvo un problema muy fuerte en donde se quedó un miedo, y ese miedo de pronto lo manifiesta alguien de la familia, del árbol, en una generación posterior. Entonces, eso no lo tienes presente, pero cuando lo tienes, aunque no lo sepas, empiezas a tomar esas flores y limpian esas memorias. Entonces, son maravillosas. Armando, me parece muy interesante todo lo de las flores, pero por supuesto que no puedes ir al campo y tú mismo comerte un trozo de flor, ni mucho menos. No. Porque tienes que ir con un especialista como tú, con un homeópata, y entonces se hacen infusiones, o vosotros, ¿cómo elaboráis eso? No,
Aquí hay una diferencia. La homeopatía, no se necesita ser homeópata para poder utilizar las flores. Solo hay que estudiarlas y empezar a utilizarlas, ¿no? Practicarlas primero con uno mismo, con gente cercana y luego con los pacientes. Nadie se ha muerto por flores ni por homeopatía, jamás. O sea, eso no existe. Por si alguien dice, es que se intoxicó con flores o se que no es intoxicó, un hongo, como un hongo, no sé, tipo alucinógeno, nada, no. no. Sí. ¿Cómo se prepara? La homeopatía se prepara en diluciones y es una maravilla porque tú puedes hacer con unas hojitas de belladona, 3 hojas de belladona por ejemplo, las trituras combinada con lactosa, que es la sal el azúcar de la leche, lo trituras por 3 horas, que fue lo que Hahnemann estableció hace 200 años. Lo trituras 3 horas para que la energía cinética del movimiento libere el poder curativo de la planta. Lo pones con alcohol agua, eso lo metes en alcohol agua, alcohol del 96, y tienes tu tintura madre. Y de ahí tú haces una dilución centesimal, es decir, tomas 1 mililitro de eso y lo pones en 99 mililitros de alcohol. Lo succionas 200 veces y tienes la primera dilución centesimal. Y te olvidas de la tintura. De la primera tomas 1 mililitro y lo pones en otros 99. 200 veces y tienes la segunda. Así lo vas haciendo hasta la 30. Ese es el método artesanal. Ahora lo hacen con máquinas que succionan y ya no se hace así frasco a frasco, porque ese es muy potente. Entonces, imagínate nada más que con 3 hojitas de belladona tengas acá 100 mililitros. Ya tienes 100 mililitros de la dilución, la 30 CH, por ejemplo. Se llama 30 centesimal hahnemanniana, eso significa CH. Y con estos 30 mililitros, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pacientes crees que puedes tratar? Dime un número. ¿A 2 personas? No, porque aquí voy. Con eso pones un frasco de chochos, de glóbulos, y puedes llenar un frasco de 250 mililitros, o sea, de un cuarto, lleno de chochos. Y de aquí le pones un poco de líquido, y un poco me refiero, le puedes poner 20 gotas, que es 1 mililitro. Y entonces ese líquido entra, tú lo mueves y todos los glóbulos se van a bañar de ese líquido. Y no va a quedar tan mojado, o sea, va a quedar un poco. Y esos chochos, tú puedes usar un chocho para tratar a una persona. Entonces, pero digamos que con un solo chocho no se sí. puede curar a una persona, ¿no? Con un solo glóbulo. Sí, claro. O sea, una infección de garganta, como te dije, de belladona, sí. Con un chocho lo diluyes en agua, porque no te lo vas a estar tomando por chochos. Ese chocho lo diluyes en agua, en un vaso con agua, lo mueves, se deshace y tú te lo vas a tomar por cucharadas, ¿sí? Cucharadas cada 15 minutos por 2 horas y luego haces una dilución, pones un segundo vaso con una cucharada acá, lo tomas 15 minutos, 2 horas, haces una tercera dilución y lo espacías cada media hora o cada hora. Y con eso, en un lapso de unas 4 o 6 horas, como dije, hay una mejoría espectacular. Y ya, y no necesitas seguirlo tomando, porque cuando ya tienes una mejoría de un 80, dices suspende, y tu organismo ya reaccionó y terminas de sanar. Un chocho. Entonces, ¿te puedes imaginar cuántos chochos? Se puede hacer, pues, o sea, una de 30 mililitros, pues demasiados. O sea, un país completo puede ser surtido con eso, con puros chochos. Si los chochos se secan, no importa, porque ya absorbieron el líquido. Sí, como esponjas. Sí, como esponjas, y entonces aunque esté seco, tú lo pones en agua. Pero estamos acostumbrados a que me tengo que tomar chochitos cada rato, no es así. El agua es más potente. Pero ahora, las flores no son así. Las flores, ¿cómo se preparan? Y ya hay laboratorios que lo fabrican, o sea, ya uno no tiene que estar preparando eso, ya el laboratorio lo hace con sus estándares. Ahora, las flores, ¿cómo se fabrican? Las flores, Bach descubrió que la flor, él la tocaba, sentía la emoción, y entonces hizo sus anotaciones. Esta para la tristeza, esta para el enojo, esta para el desánimo, esta para tal cosa, ¿no? Miedos. Entonces, lo que se hace es en un recipiente de vidrio, con agua de manantial, corta las hojas, la flor o la hoja, y las deja en el agua, ¿sí? Y la pone junto a la planta y las deja unas 3 o 4 horas. Se cortan a las 9 de la mañana, se dejan hasta las 12 o 1, cuando el sol está fuerte, se empieza a ver que se empiezan a marchitar, se filtran, se sacan las hojitas sin tocarlas con la mano para no transmitir energía, fue lo que Bach dijo, se cuelan y tienes tus flores. Pero ese líquido, depende de cuánto hayas puesto, 3 litros. Eso lo pones en brandy como conservador.
Entonces, ese conservador va a mantener el agua, porque esta agua en un tiempo se va a echar a perder. Entonces lo conservas con alcohol, ¿sí? Entonces lo mezclas en alcohol, lo guardas con alcohol, brandy, y entonces ya tienes tu esencia, tu medicamento. Sí. Y ese medicamento, de ahí, o sea, de ese es algo parecido a la homeopatía, porque de ese que tú, es la tintura madre, y de ahí pones, Bach dijo 2 gotitas, Bach dijo que 2, en otro frasco que lleva brandy, le pones 2 gotitas y lo rellenas con agua. Frascos ámbar de 30 mililitros para que no les dé el sol. Entonces con esas 2 gotitas tú te la vas a tomar cada hora o cada 2 o cada 3 horas, dependiendo. Y entonces de este frasco puedes preparar muchos también. Mucho menos que la homeopatía, pero también es sumamente rendidor. Y por ejemplo, las flores del Mediterráneo también funcionan igual que las de Bach. ¿Hacéis lo mismo? Es correcto, solo que las de Mediterráneo tienen un sistema que, como dije, Pedro López Clemente ha desarrollado y tienen lo que le llama geometría sagrada. Esa es una preparación que tiene que ver con una cuestión un tanto esotérica, podríamos decir, pero tiene que ver con física cuántica. O sea, ¿cómo podemos distinguir que necesitamos las flores porque nuestro organismo nos lo está diciendo, nos lo está gritando, o como sentimos a lo mejor algún dolor, alguna jaqueca, algún dolor estomacal, no hacemos bien la digestión, etcétera, etcétera? Inmediatamente podemos acudir con un homeópata, con un médico, ¿sí? Y comenzar con un tratamiento de esos, que son largos los tratamientos con las flores. Depende de qué se trate, pero a ver, pongamos un poquito de perspectiva. Una persona que tiene un dolor de cabeza, ¿no? Vamos a pensar migraña, ¿sí? Va con el especialista y le diagnostica migraña, le da su medicamento y va a tomar el medicamento por largo tiempo, a lo mejor de por vida, porque no se le quitan. Las flores, ¿qué hacen? Las flores lo que hacen es ayudarte a encontrar la raíz, la causa, porque esa migraña pudo venir de una decepción o de un coraje o una culpa que se tuvo años antes y de pronto pum, se detona por alguna situación, ¿sí? En una situación de estrés, algo que vivimos, esa culpa que tenemos o que traemos ahí guardada bota como enfermedad o como síntoma. Entonces el fármaco te ayuda a controlar, a mejorar, pero solo mientras lo tomas. O vas a ser de las personas que pues lo tienes que tomar de por vida. Cuando te duela te lo tomas, cuando no. Eso no es curación. Ayuda sí, y esa es la parte y pueden salvar vidas los fármacos, está muy bien. Pero en este caso las flores lo que hacen es acompañar el tratamiento. Y curar. Y curar, porque me pueden preguntar, entonces ¿tengo que dejar tomar mi medicamento? No, tú síguelo tomando como te lo dio tu médico. Y yo lo que voy a hacer es darte algo que acompañe esto. Y si acompaña esto y te empiezas a dar cuenta y empiezas a cambiar y de pronto te liberas de culpa, entonces, bingo, se da la curación. Ya no me duele la cabeza, porque te hace darte cuenta. Las flores no son para quitarte el dolor de cabeza, que sí sirven, sino para darte cuenta, o sea, de dónde viene ese dolor. Y cuando tú encuentras eso, ya el siguiente paso es que tú lo quieras cambiar. Pero las flores te ayudan en eso también. Te ayudan a darte cuenta porque dices, Dios, ¿de qué sirve que esté cargando esta culpa? O sea, yo hice lo mejor que pude, o no fue mi responsabilidad esto. Sigues tomando las flores y empiezas a limpiar esa vibración y se quita. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario. Puede ser un tratamiento para un caso agudo, por ejemplo, un duelo, pierdes a un ser querido, la fórmula de rescate de Bach, o en Mediterráneo hay varias, también hay, además de las que dije áureas, existen algo que se llaman las flores de la aurora. Son 3, flor de lis, estrella iris y coracay. La flor de lis es la flor del corazón, coracay es la de la mente, la de los pensamientos alocados, y la estrella iris la de los traumas. Entonces la de los traumas, pasaste algo muy difícil, te asaltaron, perdiste alguien muy querido, pues puedes tomar una de estas esencias un tiempecito. ¿Cuánto? 15 días, una semana, 15 días o un mes, vamos a pensar. Y de pronto, ¿cómo te das cuenta? Cuando tú dices, puedo hablar de ello y ya no lloro, ya no me siento triste, ya puedo hablar de la situación, ya lo recuerdo diferente. Y te hacen recordar el evento en la parte del bienestar, no en lo malo. Entonces son una verdadera joya. O sea que las flores, la naturaleza, ahí está nuestra esperanza para tener la salud. Es correcto. Ahí es en donde está y es a donde debemos regresar, de donde nos hemos apartado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Bermúdez, ha sido un gusto por haber tenido esta charla, y espero que
volvamos a repetir. Muchas gracias. Con todo gusto. Hasta luego.